En las clases anteriores ya logramos que nuestro to-do counter de verdad cuente cuántos to-dos tenemos y cuántos hemos completado. Ya también logramos que nuestro to-do search filtre los to-dos de nuestro to-do list. Eso está muy bien, pero todavía no podemos completar o eliminar los to-dos. Marcamos como completados o eliminarlos. Eso es lo que vamos a lograr en esta clase. Y se va a ver algo así. Nosotros ya tenemos nuestra lista, nuestro to-do counter. Fíjate que si yo le doy acá al botoncito de completar, ¡pop!, se completó, ya aparece en verde el texto rayado y cambió mi to-do counter. Y lo mismo, si yo elimino algún to-do, cambia, se elimina. No solamente dejamos de verlo, sino que también cambia el to-do counter. La aplicación va a estar viva. Vamos al editor de código y aprendamos qué es lo que necesitamos para lograr estas funcionalidades. Empecemos completando los to-dos. Como te llevo diciendo todo este tiempo, vamos a tener que utilizar este actualizador del estado set to-dos. Pero, ¿cuándo lo tenemos que disparar? ¿Cuándo vamos a tener que actualizar los to-dos? Pues cuando cada uno de nuestros to-do items, ahora más los to-do items por acá, to-do item.js acá. Cuando este span de la V, que es nuestro icono temporal para completar to-dos, acá nosotros tenemos que disparar un clic. Vamos a hacer un poquito de indentación para que se vea un poquito más fácil de utilizar. Y por acá, por debajillo, cuando nosotros con el evento de onClick definamos que acá, aquí, cuando le den clic, tenemos que actualizar ese actualizador del estado set to-dos. Entonces, lo que podríamos hacer, y de hecho es algo muy parecido a lo que hicimos con el componente to-do search, por acá, fíjate, es enviarle el estado y el actualizador del estado. Es decir, a cada uno de mis to-dos decirle, sí, mira, aquí está, set to-dos, tómalo, ahí está todo tuyo, haz con él lo que tú quieras. Esa sería una forma correcta de trabajar. Pero hay una forma que para este caso en particular me gusta mucho más. Como tenemos distintos to-do items renderizados a partir de una array, lo que vamos a hacer es que no vamos a enviarle tal cual el actualizador del estado global, por decirlo así, de general, de que actualiza todos los to-dos. No. Vamos a enviarle una propiedad onComplete, simulando que es un evento como cuando te completes, cuando tú te des clic, tú sabes cuando tu querido componente de tu item, sabes cuándo es que estás marcando algo como completado. Entonces, cuando eso ocurra, un complete, vas a, y aquí vamos a enviarle algo. Es decir, no vamos a enviarle tal cual la función setToDos, sino que vamos a enviarle un actualizador del estado que ya nos facilita un montón ese cálculo. Es decir, que no nos toque en este componente todo item recibir, no, sí, aquí están los to-dos, entonces vamos a filtrarlos, a ver, nada. El componente todo item que no se tenga que preocupar por nada de eso. Simplemente que aquí reciba una función, alguna función que nosotros tengamos que crear y esa función que haga todo ese cálculo por nosotros. Que todo item no tenga que preocuparse por eso. Entonces, ¿cómo podríamos ponerle a esa función? Bueno, yo creo que podríamos ponerle complete todo. Por supuesto, si quieres usar otro nombre, está perfecto. Este, de hecho, tiene un pequeño problemita y es que tenemos un estado derivado que se llama completed con de to-dos, es decir, estados completados, no complete to-do, la acción de completar un to-do, complétate to-do, pero a mí me gusta este nombre y me parece que tiene sentido. Si tienes otra recomendación, déjamelo en los comentarios y utilízala, por supuesto. Mientras tanto, una función complete to-do. Esa existe, me la acabo de inventar, pues toca crearla. Lo que voy a hacer es que ya podemos quitar ese concepto.log, voy a crear esa función actualizadora del estado a partir de la primera función actualizadora del estado setToDos. Es decir, lo que yo voy a hacer es crear esa variable completeToDo, no confundir con completeToDo, son completamente distintas. Y vamos a decirle que es igual a una función. Y esta función lo que debe permitirnos es que podamos llamar a ese actualizador del estado y podamos enviarle la nueva lista de todos ya actualizada. Es decir, que encontremos el elemento que estamos buscando, le marquemos que la propiedad computada pues ya no sea false, sino que sea true, y ese nuevo array se lo enviemos a nuestro actualizador del estado setTodos. ¿Cómo hacemos eso? Bueno, por una parte necesitamos nuestro array de nuestros nuevos todos, new todos. Muy bien. ¿Cómo podemos crear esos nuevos todos? Bueno, hay varias formas. Si tú ya tomaste el curso de ECMAScript y todas sus versiones, historia y guerras que causó, lo que podemos hacer es usar este operador de los tres puntitos y decirle que voy a crear una copia de los todos. Es decir, tenemos un array inicial, los todos, que es nuestro estado, y quiero crear una copia
de ese array. Entonces simplemente creo una nueva variable, con estos tres punticos digo, sí, todo lo que tú tenías en ese array, pásamelo para acá, yo también lo quiero. Tenemos una copia del estado del array de todos. Muy bien, ya que tenemos esos nuevos todos, ahora lo que necesitamos es saber cuál debemos modificar. Es decir, de todos los elementos, de todos los objetos que hay en ese array, ¿cuál es el que tenemos que entrar a modificar para cambiarle la propiedad completed? Bueno, lo que podemos hacer es que yo me imagino que dentro de mi autobús vamos a tener que acceder a alguna posición, la 0, la 1, la 2, la 3, alguna posición, un index en alguna parte. Incluso podríamos ponerle un to index. Y dentro de ese objeto, de esa posición que yo ya conozca dentro del array, puedo decir como, ok, ese objeto que ya encontré gracias al índice, pues la propiedad completed que sea true. Hágase completed como perfecto. Y listo. Ahora lo único que necesitamos, ya teniendo una lógica lista, es encontrar ese to-do index. ¿Cómo sabemos cuál de todos los to-dos, cuál de todos los objetos en nuestro array de to-dos es el que queremos modificar? Bueno, en este caso necesitamos un identificador único, algo que nos ayude a saber qué to-do queremos modificar y cuál no. Y si recuerdas, habíamos tenido un dilema muy parecido anteriormente. Fíjate acá que en el to-do list, cuando renderizamos elementos a partir de arrays, React nos pide una propiedad key. Y esa propiedad key es la que nosotros definimos que va a ser el identificador único de cada uno de nuestros to-dos y to-do items. Fíjate que ese identificador único era el texto. Nosotros decidimos que, al menos por ahora, ningún to-do puede estar repetido. Por lo tanto, el texto de un to-do pues es el identificador único. Por lo tanto, nosotros necesitamos un texto. Necesitamos saber cuál es el texto del to-do que queramos completar para buscar ese texto y el to-do que tenga ese texto, ¡pah! Ese es el índice que nos va a ayudar a marcar como completado nuestro to-do. Al menos esa es la lógica que yo estoy siguiendo en este caso. Muy bien, y bueno, ya tenemos el texto. Ahora, ¿cómo identificamos cuál de todos los to-dos tiene ese texto? Manipulación de array de toda la vida. Dentro del nuevo array de todos voy a buscar. Ya no voy a utilizar la función filter porque no estoy esperando un nuevo array de todos, no. Solamente quiero un elemento del array. Por eso uso la función find. Y no solo eso, fíjate que aquí el mismo Visual Studio Code me recomienda que no solamente puedo encontrar el elemento, sino que además puedo encontrar el índice. Perfecto, yo aquí necesito un índice. Entonces, si ya tengo una función findIndex, puedo decir que esta es mi variable toIndex y va a ser igual a llamar a este método findIndex y pues ya hacer la validación que necesitemos para identificar cuál es el to-do que tenga este texto en particular. Entonces, desarrollemos esa lógica. Por acá voy a recibir a cada uno de mis to-dos. Voy a recibir un to-do y cada uno de estos to-dos va a tener una propiedad .text. Entonces, lo que yo quiero es que si este to-do.text es igual a ese texto que estamos recibiendo en nuestra función completeToDo, entonces ese es el to-do que estamos buscando y de ese es el que necesitamos el índice para marcarlo como completado y enviar la nueva lista de to-dos al actualizador setToDos. No importa. Súper enredoso un poquito, pero una vez, fíjate, esto es muy importante. Esta lógica es más o menos enredosa, pero ya con escribirla una sola vez vamos a poder utilizarla para todos nuestros todos y todos nuestros todos items. Incluso nuestro componente todo item ya no va a tener que hacer ninguna de esa lógica acá. Aquí simplemente va a recibir, sí, yo recibo unos props.complete y que se haga lo que Dios quiera. Bueno, lo que Dios quiera, no lo que nuestro desarrollador o desarrolladora haya dicho en el componente que esté llamando al componente todo item. El componente todo item ni se entera de toda esta lógica más o menos enredosa que tenemos por acá. Pero muy bien, listo. Ya tenemos ese evento complete, ya estamos diciendo de que le vamos a enviar la función actualizadora complete todo. Pero fíjate en algo muy importante. Ese es el mayor aprendizaje de esta clase, además de la manipulación de arrays de toda la vida. Esto es una función que espera recibir un parámetro con el texto con el que vamos a saber cuál todo completar o no. ¿Cómo le enviamos ese texto a nuestro componente toItem? Es decir, cuando llamemos esta función completeToDo, ¿cómo le enviamos el texto que queremos que, pues, con el que identifique los todos? Podríamos utilizar los paréntesis acá y enviarle todo.text, muy parecido a como hicimos aquí en estas propiedades de acá, la prop key, la prop text, llaman a todo.text y pues tal cual, ese es el valor que envían. Nosotros podemos hacer eso acá. Vamos a ver qué pasa. Vamos a salvar, vamos al navegador y vamos a ver cómo todo es.
Vamos al navegador y si te das cuenta está en blanco, si vemos la consola está en rojo, todo está que no, nos morimos, no, o sea, error catastrófico, tu mini re-renders. Fíjate, eso tan descriptivo, ese error, o sea, es de los más groseros, si me lo preguntas a mí, es un error que te dice, no sabes manejar bien el estado, querida o querido desarrollador. Tienes tantos re-renders que en un segundito tu IA crasheó y por lo tanto, pues, te vamos a castigar con este mensaje en rojo súper desalentado. Entonces, vamos a solucionarlo. Vamos a ver qué fue lo que pasó en el editor de core. Lo que sucede, como te había contado, es que los eventos en React no esperan de una vez la función ya ejecutada, sino que necesitan una función, por ejemplo, la función completeToDo, a la que React, por decirlo de alguna manera, pueda ponerle los paréntesis únicamente cuando ocurra el evento o la interacción por la que esperamos ejecutar esta función. Ok, súper bien. Pero si no podemos enviar los paréntesis, ¿cómo enviamos el texto? Bueno, lo que solemos hacer la mayoría de veces en situaciones como esta es que encapsulamos nuestras funciones en otras funciones. Tenemos una función section. Cuéntame en los comentarios si entiendes ese chiste o referencia. Lo que tenemos que hacer es envolver nuestra función en otra función para poder ejecutar la primera función, la que necesita los parámetros, pero que React no tenga que una función ya ejecutada que crashee todo, sino una función, por ejemplo, una arrow function, que no se ha ejecutado y por lo tanto React va a poder ponerle los paréntesis, por decirlo de alguna manera, y de esta forma nuestra aplicación no va a crashear y esta función completeToDo, aunque ya le estemos poniendo los paréntesis, realmente no se va a ejecutar todavía, sino únicamente pues cuando realmente sucede el evento. Vamos a salvar y veamos si en realidad esto funciona. Vamos a ver. Muy bien, si volvemos al navegador, fíjate que ya mis componentes aparecen otra vez. Recarguemos para ver si los horribles mensajitos rojos ya desaparecieron. Y en efecto, ahí ya se fueron, ya no tenemos errores. Pero vamos a ver si no solamente no tenemos errores, sino que nuestra aplicación funcione. Vamos a ver si al darle clic a un to-do se completa. Se completó. Ya podemos darle clic a un botoncito y se completa. Y no solamente se completa para la lógica de React en el estado, quién sabe qué cosas que los usuarios no entienden. También lo ven en la interfaz. Como el estado cambia, hace que todo el return del componente app, en este caso todo el componente to-do set, to-do item, to-do lo que sea, hace que se vuelva a renderizar y por ende que cuando reciba su nueva información, sus nuevas propiedades que digan que el to-do fue completado, pues ya está completado. Y no solo eso, fíjate que el to-do counter también va cambiando. Si yo doy clic por acá para completar un to-do, cambia mi to-do counter, paso de tener 2 a 3 to-dos completados. Ya mi aplicación se siente viva. Ahora lo que falta es que eliminemos to-dos con exactamente el mismo proceso, pero pues no marcando como completado, sino eliminando. Vamos al editor. Para eso vamos a hacer exactamente lo mismo. Voy a crear otra propiedad que ya no se llame onComplete, sino onDelete, por ejemplo. Muy bien, voy a decir que va a llamar a una función que ya no se llame completeToDo, sino deleteToDo. Muy bien. Y en mi to-do item voy a hacer algo muy parecido a lo que hice con este primer span, pero esta vez para el icono de borrar, la X, que todavía no es un icono, vamos a ponerle también una propiedad que va a llamar a prox.onDelete. Muy bien. Ahora lo que nos falta es crear esa función de to-do. Lo que yo voy a hacer es que voy a utilizar la mayor parte de esta lógica. Vamos a copiar y pegar esa función delete to-do súper bien. También necesitamos un texto para identificar cuál es el to-do que queremos borrar. También vamos a crear una nueva lista de to-dos. Vamos a identificar cuál es el to-do que queremos modificar. Vamos a encontrar su índice. Vamos a acceder a ese elemento dentro de nuestra lista de to-dos con ese índice. Pero esta vez no vamos a marcar la propiedad completed como true o como false, sino que tenemos que borrar. ¿Cómo hacemos eso? Bueno, en este caso podríamos, no sé, decirle que to-do, new to-do, con esa sintaxis para encontrar cierta posición. Vamos a decirle que, no sé, delete o algo así. Esta sintaxis no me gusta mucho, la verdad. Tengo que seguir tomando el curso básico de JavaScript una y otra vez para comprender cómo funciona este tal delete. Pero, anyway, lo que importa es que lo que voy a hacer, más bien, es que voy a entrar a mi nuevo array de todos, a la copia de los todos que tengamos, y voy a utilizar el método splice. Ese ya me gusta mucho más, me siento un poquito más cómodo con él. Tengo que aprender cómo funciona el delete, pero mientras tanto puedo utilizar el splice. ¿Y cómo funciona el splice? Bueno, a mí me gusta usar la analogía del pan tajado. No sé si como pan tajado en donde tú vivas, pero en mi país y en mi ciudad sí al menos tenemos
un pedacito de pan partido como en tazas de pan. Lo que hace el método Slice es que nos pide una posición donde poner el cuchillo. Digamos que vamos a poner el cuchillo acá, en el índice 1, 0, 2, 3, lo que necesitemos. Muy bien. Ese es el índice. Entonces hacemos el índice. Índice. Muy bien. Pero necesito un segundo parámetro. El cuchillo tiene que quitar cierta cantidad de tajas de pan, de pedacitos de pan. ¿Cuántos vamos a quitar? 0, 1, 2, 3. En este caso, solamente quiero quitar uno. De esta forma, únicamente voy a quitar una tajada de pan, es decir, un to-do. Entonces, muy bien, así es como funciona el método Splice. Espero haber entendido muy bien las clases del curso de manipulación de array que te llevo hablando en toda esta sección. Vamos a ver si ya funciona con todo esto, esta nueva función, delete to do. Vamos al navegador, recarguemos por si las moscas. Voy a borrar el to-do de cortar cebolla porque pues ya lo completamos, ya podemos borrarlo. Vamos a ver y funciona. Ya no tenemos los to-dos completados de 5, sino que tenemos uno de 4 porque borramos uno de los completados y podemos seguir borrando todos los que queramos y completarlos y borrar los completados. Ya nuestra aplicación está viva. Muchas felicitaciones porque nuestra aplicación ya se siente viva, ya reacciona prácticamente todos los eventos e interacciones de los usuarios en nuestra aplicación. Ya está viva de verdad, pero hay algunas cosas que podemos cambiar. De primeras te dejo un reto opcional que yo no voy a resolver, pero si quieres probar tus conocimientos y llevar la aplicación a un siguiente nivel, podrías hacer que el componente to-do counter, cuando todos los componentes o más bien todos los to-dos hayan sido completados, es decir, si tenemos 5 to-dos y los 5 fueron completados, que no nos diga ese mensaje, has completado 5 de 5 to-dos, nada, que diga otra cosa, algo especial como felicitaciones, ya completaste todos los to-dos y un emoji de felicitaciones o algo así, el mensaje que tú quieras, pero que cambie ese mensaje si todos los to-dos ya fueron completados. Ese es el primer reto que te quiero dejar. Y tienes todas las propiedades, estados y conocimientos necesarios para hacerlo. Es opcional, pero te invito mucho a que lo intentes hacer y me cuentes en los comentarios cómo te fue. Además, hay un segundo detallito que tenemos que arreglar. Y es que los iconos están muy feos. No son iconos, son letras, una V y una X. La X como que listo, pero la V, uy, no, eso me causó, no me gusta. En la próxima clase vamos a aprender cómo trabajar con iconos desde React. Así que nos vemos allá después de que hayas intentado completar tu reto opcional.